normalmente cuando pensamos en la guerra espiritual se nos vienen a la mente algunas denominaciones cristianas, ¿no es así? Estamos pensando que eso solamente son cosas de iglesias carismáticas o pentecostales que hacen mucho énfasis en el poder del Espíritu Santo, pero también hacen mucho énfasis en el poder que tiene el diablo y las fuerzas demoníacas en este mundo. Pero normalmente aquí en el Redentor casi no hacemos mucho énfasis en el diablo. Se dan cuenta, muy pocas veces hablamos del diablo y preferimos hablar acerca del pecado con el que tenemos que lidiar, que habita en cada corazón humano, y casi no nos gusta hablar mucho del diablo, y ahorita lo vamos a ver más a detalle porque pensamos que es una manera fácil de evadir la responsabilidad que tenemos de nuestras decisiones y de nuestras acciones, porque es muy fácil echarle la culpa al diablo de todas las malas decisiones que nosotros tomamos, o es muy fácil echarle la culpa al diablo o pensar que las cosas que no nos gustan que nos pasaron son culpa del diablo, y entonces en lugar de entender cómo probablemente eso que nos pasó, que no queríamos que nos pasara, era algo que el Señor permitió para nuestro bien, para hacernos crecer, para que le conociéramos más, le echamos la culpa al diablo. Entonces casi no hablamos mucho de eso aquí en el Redentor, pero hoy estamos en medio de este pasaje, y entonces Pablo hace un alto en el camino de todo lo que ha explicado. Recuerden cómo es la estructura de la carta a los Efesios, donde los primeros 3 capítulos nos da toda la teología densa Pablo para que entendamos lo que Cristo hizo por nosotros, para que ahora nosotros podamos ser su iglesia, porque de eso se trata esta serie de sermones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es la iglesia? Entonces Pablo en los primeros 3 capítulos de su carta nos dice todo lo que Cristo ha hecho para que seamos su iglesia, los beneficios que tenemos de ser su iglesia y cómo deberíamos de vivir conforme a eso. Y de los capítulos 4 al 6 nos da las implicaciones de creer en eso. Si tú en verdad crees que Cristo hizo todo esto para salvarte, para que puedas estar en una relación con Él, para que ahora seas adoptado como uno de sus hijos, entonces deberías de vivir de manera diferente. Tu forma de vivir tendría que ser afectada por lo que crees. Y entonces vemos que Pablo se pone muy práctico. Ya vimos hace unas semanas acerca de cómo la verdad del evangelio tiene que ver con nuestro matrimonio. También la semana pasada vimos cómo el evangelio tiene que ver con nuestra familia y tiene que ver también con nuestro trabajo. Y hoy Pablo hace un alto en el camino y dice, pero tienes que entender algo. Va a ser muy difícil que tú puedas vivir como cristiano en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en medio de una sociedad, en medio de una cultura, si no entiendes que no solamente son factores humanos a los que te enfrentas. Hay algo espiritual en ello. Hay poderes malignos que están alrededor de ti, que quieren hacerte caer, que quieren hacerte tropezar. Y si no eres consciente de eso, no vas a poder luchar realmente con eso, y no vas a poder vivir tu fe cristiana realmente como deberías hacerlo. Así que el día de hoy vamos a hablar de esto. Sé que a lo mejor no va a ser un tema que les guste a muchos, pero es interesante, y estaremos reflexionando en los siguientes 3 puntos. Punto número 1, tenemos que entender contra quién luchamos. Punto número 2, tenemos que entender contra qué luchamos, y finalmente tenemos que entender cómo luchamos. Punto número 1, contra quién luchamos. Punto número 2, contra qué luchamos. Y punto número 3, cómo luchamos. Y me gustaría advertirles desde este momento que este sermón realmente podemos verlo como la primera parte. La segunda parte se va a predicar el próximo domingo, donde tendremos una conclusión más amplia. Así que no se pierdan el final de esta serie de sermones. Si Pablo decidió terminar su carta hablándonos de esto, es porque es algo muy importante, es algo que debemos de considerar. Así que esto es algo muy importante lo que tenemos que reflexionar. Entonces vamos a nuestro punto número 1, ¿contra quién luchamos? Y fíjense, Pablo es muy claro, no se las voy a hacer cansada. ¿Contra quién luchamos? Vean lo que dice el versículo 12. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino ¿contra qué? Contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Eso es lo que dice, contra eso luchamos. Y fíjense, algo muy importante a considerar aquí es que cuando Pablo dice
que nuestra lucha no es contra seres humanos, Él no quiere decir que el mal no se manifieste en personas reales. Él mismo tuvo que enfrentar a quienes lo encarcelaron, Él tuvo que enfrentar a quienes lo azotaron y hasta lo apedraron. Todo eso vivió el apóstol Pablo. ¿Y quién le hizo todo eso? No fueron seres malignos que se disfrazaron de humanos y le hicieron esto. No, fueron seres humanos, personas de carne y hueso como tú y como yo, que se opusieron a lo que Pablo estaba predicando, a lo que Pablo estaba enseñando, y entonces esa fue la vida que le tocó vivir al apóstol Pablo. Así que en realidad Pablo se opuso a un mal de carne y hueso, pero lo que Pablo nos recuerda es que detrás de ese mal humano, detrás de esos comportamientos que vemos en la humanidad, esa guerra, la crueldad, la violencia, la avaricia, el racismo, el crimen, la injusticia, la pobreza, todo lo que está mal en el mundo tiene un significado más profundo. No solamente es la dimensión humana, también tiene que ver con la dimensión espiritual. Hay algo que está más allá de lo que vemos mal en este mundo que lo meramente humano y natural. Y hasta que no reconozcas esa dimensión del mal que existe en este mundo, no podrás comprender su profundidad, no podrás comprender su omnipresencia, no podrás comprender su manera complicada de resistirnos este mal que está alrededor de nosotros. Y el problema que tenemos con esto, y más en este mundo occidental moderno, es que normalmente pensamos que todo tiene una causa. ¿Estás de acuerdo? Todo lo que está mal en este mundo tendría que tener una causa o tendría que tener alguna explicación científica, lógica, que le dé sentido a lo que estamos experimentando. No podemos pensar que las cosas tengan que ver con lo sobrenatural. Ese es un pensamiento muy medieval, muy raro, muy ignorante. Entonces pensamos que todo tiene que tener una explicación científica. Entonces el crimen, la violencia, la codicia, el racismo, la guerra y la crueldad, todo eso debe de tener una causa natural. ¿Y cómo la sociedad ha explicado a lo largo de la historia todo lo que está mal en el mundo? ¿Cuáles son las causas naturales que la sociedad le ha dado a todo lo que está mal en el mundo, y no, para no pensar mucho en lo sobrenatural? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Cómo ha explicado la maldad en este mundo? A las personas no cristianas no les gusta pensar en que existe la palabra maldad, que existe la palabra pecado. Si tú estás en una conversación con personas no cristianas, estás en la mesa y quieres que esa conversación termine rápido, tienes que empezar a hablar del pecado. Y entonces esa conversación se va a terminar de inmediato. A la sociedad no le gusta hablar de la maldad, a la sociedad no le gusta hablar del pecado. Entonces, ¿cómo la sociedad, cómo el mundo occidental moderno, este mundo civilizado, tan avanzado tecnológicamente, explica la maldad que hay en el mundo? Explica todo lo que está mal en este mundo. ¿Cómo lo hace? Enfermedades, cultura, ¿qué más? Psicología, ¿no es así? Tú estás así porque tienes traumas. Hay factores psicológicos que están afectando ahí en tu mente. O no te criaron bien. Eres lo que eres porque tus padres han sido responsables de eso. No recibiste una buena educación. O fue a causa de los sistemas sociales injustos. No eres tú, eres la 4T. Ahí está. Y aunque tengo que decir que todas esas cosas influyen, ya hemos visto en sermones pasados cómo los problemas matrimoniales influyen incorrectamente en la sociedad, cómo los problemas en la familia influyen negativamente en la sociedad, aunque eso es realidad, y también hay problemas psicológicos, y también hay problemas sociales, y también hay problemas en la educación. Aunque todo eso es cierto, realmente esa no es la raíz del problema. Fíjense, Andrew Del Banco es un reconocido académico de la Universidad de Columbia en Estados Unidos y escribió un libro titulado La muerte de Satán. Y cuando pensamos en este título, luego tendemos a pensar que quien escribió esto pues es alguien religioso, porque solamente una persona religiosa puede existir en Dios o en el diablo. Y en el libro él dice, no, yo no soy un religioso, yo no pertenezco a ninguna religión, yo soy liberal secular, es decir, soy ateo, no pienso en esas cosas. Y sin embargo él reconoce lo siguiente, dice, en nuestra cultura
se ha abierto un abismo entre la visibilidad del mal y nuestra capacidad intelectual para explicar el mal. Y luego continúa diciendo que en Occidente hemos desechado la idea del mal cósmico, el mal trascendente, el mal sobrenatural. No creemos en eso. De hecho, ni siquiera nos gusta usar la palabra maldad. Y la razón por la que no nos gusta es porque implica juicios morales absolutos. ¿Estás de acuerdo? Si tú dices que hay maldad, entonces eso significa que tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Pero en una sociedad moderna como en la que vivimos, donde se dice que la verdad no es absoluta, sino que la verdad es relativa y cada persona tiene el derecho de pensar lo que es verdad, y tú no puedes juzgar eso, porque en el momento en que estés juzgando la verdad de otra persona, entonces tú estás siendo un intolerante que piensa que esa es tu verdad, cuando esas personas que dicen eso no se dan cuenta que decir que la verdad es relativa al mismo tiempo es una verdad absoluta. ¿Sí o no? Y entonces, si tú dices que existe la maldad, tú estás haciendo juicios morales. Tú estás diciendo esto es bueno y esto es malo. Y eso no le gusta a la sociedad moderna. Sin embargo, aunque no te guste, no significa que no exista. Ahí está. Entonces dice, preferimos hablar en términos clínicos. Nos gusta hablar de disfunción, nos gusta hablar de patología y no usamos ya la terminología moral. Pero Del Blanco dice que a medida de que ha transcurrido el siglo XX, se ha vuelto cada vez más difícil afirmar que los holocaustos, la limpieza étnica y los asesinatos en serie son simplemente un mal ajuste psicológico y sociológico. Y entonces aquí Del Blanco toma una cita de una de las novelas más interesantes que existen, de esta novela titulada El silencio de los corderos, que después fue llevado al cine con Anthony Hopkins y que se tradujo horriblemente con El silencio de los inocentes, pero bueno. Y él narra un momento donde esta joven, la agente Starling, conoce por primera vez al monstruoso Hannibal Lecter. Y ella entonces va a la celda, lee el currículum de Lecter y le pregunta a la persona que está ahí en la celda, y eso no aparece en la película, lamentablemente, esto que les voy a decir no aparece en la película, pero sí aparece en la novela. Y a la agente Starling le pregunta a la persona que está ahí encargada, ¿qué hizo que esta persona fuera tan mala? Ya después pasa a ver a Hannibal y Hannibal le dice, escuché tu pregunta, pero tienes que entender algo, agente Starling. Tienes que entender esto. No me pasó nada. Yo simplemente sucedí. No puedes reducirme a un conjunto de influencias. Ha abandonado el bien y el mal por el conductismo. Nada es culpa de nadie. Mírame, agente Starling. ¿Puedes tolerar decir que simplemente soy malvado? ¿Puedes tolerar el hecho de que simplemente el mal está en mí y es algo que no puedes comprender, es algo que no puedes explicar, que no tiene nada que ver con la sociedad, que no tiene nada que ver con agentes externos, sino es una maldad que está implícitamente en mí? ¿Puedes entender eso, agente Starling? Y Del Blanco, al citar esto, dice, la gente moderna, el occidente moderno, no puede responder a la pregunta del monstruo. ¿Cómo es que existen los monstruos? ¿No nos parece fascinante esto? Y existe el monstruo de Toluca, el monstruo de Catepec. ¿Qué otros monstruos existen? Ayúdenme, ustedes son expertos en eso. Ahí está, ¿ya ven cómo son expertos en eso? ¿Y por qué les llamamos monstruos? Porque nos parece increíble que personas sean capaces de hacer esas atrocidades que ellos hicieron. Entonces preferimos no decir que son seres humanos, preferimos catalogarlos como monstruos. Ahí está. Pensamos que el racismo y la violencia provienen de la falta de educación, de la falta de civilización. No decimos eso. Las cosas están tan mal en este mundo que el problema tiene que ver con la educación. Si invirtiéramos más en la educación, se acabaría la corrupción, se acabaría la maldad en este mundo, ya no tendríamos tanta maldad, tanto crimen. Y sin embargo,
En la Segunda Guerra Mundial vemos a una de las civilizaciones, a uno de los países más civilizados, vemos a uno de los países tal vez más educados en el mundo, haciendo cualquier tipo de atrocidades, como crear campos de concentración para matar a seres humanos en ellos. Me refiero de los alemanes. Personas civilizadas, ellos eran personas civilizadas, ellos eran personas modernas. Incluso hace unos 5 o 10 años estaba de moda el peinado alemán y todos nos queríamos peinar como los soldados alemanes, con nuestra rayita aquí, ¿sí o no? Porque se ven bien, porque inventaron cosas interesantes. Mercedes-Benz, ahí está. ¿Quiénes vestían a los nazis? A Hugo Boss. Eran personas civilizadas, eran personas modernas. Sin embargo, fueron personas que, a pesar de su educación, que a pesar de todo lo que desarrollaron y pensaban y hacían, hicieron de las cosas más atroces que están registradas en la historia de la humanidad. Ahí está. Y entonces unos dicen, bueno, el problema no es educativo, el problema es social. Entonces llega el marxismo, ¿están de acuerdo? Y el marxismo dice, el problema es que el poder está en los capitalistas. Hay que quitar el poder de los capitalistas y darle el poder ¿a quién? A la clase obrera, a la clase trabajadora, porque ese es el pueblo bueno, ¿están de acuerdo? Y entonces el marxismo se dio cuenta de que cuando se le da el poder al pueblo bueno, el pueblo bueno también puede hacer cosas tan atroces como lo pueden hacer los capitalistas. Entonces, el problema no es educativo, el problema no es social, el problema no es psicológico, es parte de eso, pero no es lo fundamental. ¿Qué es la única filosofía, qué es la única pensamiento, doctrina o enseñanza que realmente puede explicar por qué el mundo está como está? ¿Por qué hay maldad en este mundo? ¿Cuál es la única explicación lógica que podemos tener a la maldad que vemos en el mundo cuando ni la psicología, ni la sociología, ni la educación nos puede dar una explicación real de por qué el mundo está como está? No nos queda otra cosa más que voltear a la Biblia, ¿están de acuerdo? La Biblia explica mejor que nada, mejor que ninguna filosofía, mejor que ninguna ideología, por qué el mundo está como está, de una manera clara, de una manera concisa. Fíjense lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que el mal provino del libre albedrío de dos razas creadas por Dios, los ángeles y los seres humanos. Algunos ángeles se rebelaron convirtiéndose en demonios y desde entonces ejercen una influencia real y personal en el mundo. Por otro lado, la humanidad cayó en pecado, llevando la maldad al centro mismo del corazón humano. Por eso, esto dice el cristianismo: los factores psicológicos o sociales pueden agravar el egoísmo, pueden agravar el autoengaño, pueden agravar la crueldad que habita en nosotros, pero esa no es la raíz del problema. La raíz del problema está en el pecado que habita en cada corazón humano. Tienes que entender eso. Tienes que entender que hay maldad dentro de ti, pero también tienes que entender algo muy importante: que hay maldad fuera de ti, que hay una maldad a tu alrededor que va a estar oprimiéndote, que va a estar a tu alrededor para que todas esas cosas malas que ya hay en ti, ese pecado que habita en ti, puedas surgir con más fuerza y puedas hacer cosas atroces. Dice Pablo, nuestra lucha no es solo contra carne y sangre, hay un diablo real, hay demonios reales y necesitas entenderlo. Y tal vez, si no te gusta pensar mucho en esto, de que existe un diablo, de que existan demonios, debes de preguntarte si en verdad crees en Dios y si en verdad crees en la Biblia, porque si en verdad crees en Dios y si en verdad crees en la Biblia nos habla acerca de esta verdad, acerca de este mundo espiritual. Y si intentas enfrentar la oscuridad en tu corazón, en tu familia, en la ciudad, en el mundo, con tus propias fuerzas, sin considerar que necesitas la ayuda de Dios para vencer este mundo espiritual que existe, entonces no vas a tener las herramientas necesarias para afrontar la maldad que hay en este mundo. Así que punto número 1, ¿contra qué luchamos?
contra huestes y potestades de este mundo de tinieblas. Dice el apóstol Pablo, punto número 2, ¿contra qué luchamos? Vea lo que dice el versículo 11. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Contra qué luchamos? ¿Contra qué? ¿Qué dice ahí el versículo 11? ¿Para qué necesitamos la armadura de Dios? ¿Contra qué luchamos? ¿Para qué se necesita una armadura? Para luchar. ¿Están de acuerdo? Me encanta esta metáfora que se utiliza en la Biblia acerca de esta batalla en la que nos encontramos. Necesitamos una armadura porque necesitamos luchar. Ahora, ¿contra qué nos enfrentamos? Contra las artimañas del diablo. Fíjense, esta palabra que se traduce en esta versión en la NBI como artimañas, se traduce de la palabra griega metodeia, de donde viene la palabra método. Esto significa que el diablo tiene métodos, tiene estrategias, tiene artimañas que usa contra nosotros, que no son improvisadas, sino que son planeadas, que están diseñadas para hacernos caer. ¿No dice la Biblia? Tengan precaución del diablo, que está como león rugiente intentarnos devorar. No es que nos vaya a devorar, que nos vaya a comer. No, es que él está alrededor de nosotros, viendo nuestras tentaciones, viendo lo que queremos, viendo lo que somos, y va a traer cosas a nuestra vida para que nosotros caigamos en lo que no deberíamos de caer. Y en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 12, Pablo dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, no ignoramos sus artimañas. Entonces hay una invitación en la palabra de Dios a no ignorar las artimañas del diablo, a no ignorar estas tácticas, estos métodos que el diablo utiliza para engañarnos y hacernos caer. Entonces, ahorita vamos a reflexionar acerca de estas artimañas. Y Pablo nos advierte de 2 errores que debemos combatir y 2 conjuntos de artimañas que debemos combatir. Primero vamos a ver 2 errores que debemos combatir y luego 2 conjuntos de artimañas o métodos o tácticas que usa el diablo que debemos combatir. Vamos primero con los 2 errores que debemos combatir. Pablo, por un lado, no quiere que subestimemos el poder del diablo y de sus ángeles, y por otro lado no quiere que sobreestimemos su poder. Esos son los 2 errores en los que podemos caer tú y yo. En primera, subestimar el poder del diablo, y en segunda, sobreestimar el poder del diablo, lo completamente opuesto. Entonces, acerca de subestimar su poder, fíjense cómo Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y la palabra que utiliza Pablo que se traduce como lucha, no es la palabra que se utiliza tradicionalmente cuando se habla de una batalla o de una guerra. La palabra que se está traduciendo aquí como lucha tiene que ver con un combate cuerpo a cuerpo, con un combate a mano limpia. Porque cuando tú estás en una guerra y utilizas algún artefacto para matar a otra persona, bueno, pues es algo complicado, es algo difícil, pero no hay nada como enfrentarte cuerpo a cuerpo con otra persona y utilizar tus manos, solamente tus manos, para quitarle la vida a esa otra persona. Es una lucha completamente diferente, ¿están de acuerdo? La que se hace a través de un arma a la que se hace en una lucha cuerpo a cuerpo. Y justamente la palabra que Pablo usa aquí para que se traduce como lucha es este tipo de combate cuerpo a cuerpo. Es este tipo de combate a mano limpia. Ese es el tipo de lucha que dice Pablo que tenemos contra las artimañas del diablo. Y fíjense, y luego observa las palabras que usa. ¿Por qué Pablo no simplemente dice demonios? ¿Por qué dice gobernantes, autoridades y poderes que dominan este mundo de tinieblas? ¿Por qué no simplemente dice nuestra lucha no es contra el diablo y sus demonios? ¿Por qué dice que nuestra lucha es contra gobernantes, autoridades y poderes que dominan este mundo? ¿Por qué creen que dice eso Pablo? ¿Por qué? Porque hay una estructura. Pablo nos está diciendo aquí que es algo muy bien desarrollado, ¿están de acuerdo? Pablo nos está diciendo aquí que es algo muy interesante, que es algo muy poderoso, que no debes subestimar. Si tú lo subestimas, si tú subestimas que existen estos
gobernantes, autoridades y poderes que dominan este mundo, dominados por el diablo, entonces no vas a poder hacer frente a ellos. No los subestimes. Y entonces, por otro lado, el problema que tenemos es sobreestimar esas cosas. Una es subestimar, la otra es sobreestimar. Porque Pablo dice: fortalezcanse en el Señor, pónganse la armadura. ¿Para qué se pone uno la armadura? Para fortalecerse. Entonces dice: no tengan miedo, aunque este poder es muy real, aunque este poder los va a atacar, aunque este poder está alrededor de ustedes, hay solución. Hay manera en que ustedes puedan luchar contra esto. No sean cobardes, hay forma de combatir con esto. Y hay un libro que habla increíblemente acerca de esto, y si no lo han leído les recomiendo que lo hagan. Es del autor C.S. Lewis, este libro llamado Cartas del Diablo a su sobrino. Y C.S. Lewis dice que hay dos errores opuestos en cuanto a nuestra lucha con los demonios, y son justamente estos dos errores. Uno es creer demasiado en ellos y verlos en todo lo que pasa en nuestra vida y en todo lo que hacemos, y el otro es no creer en absoluto que existen estos seres. Uno podría llamarse superstición y otra sustitución. Superstición es esas personas que todo lo malo que pasa en este mundo se lo echan la culpa al diablo. Pero por otro lado existen también los que utilizan la sustitución y dicen: no hay nada de eso, todo el problema tiene que ver conmigo, en mí está la maldad, en mí está el problema. Entonces, una es una creencia excesiva y la otra es creer que estamos constantemente bajo su influencia. Y Lewis termina su breve cita diciendo que ellos mismos, los demonios, se complacen igualmente en esos errores. Tanto si crees mucho en ellos como si no crees nada en ellos, dice, eso les agrada a los demonios. Eso es algo con lo que se sienten cómodos. ¿Por qué son tan peligrosos estos dos extremos? Fíjense, porque reducen y simplifican el mal. Si dices todo es el diablo o nada es el diablo, estás dejando de ver la realidad con claridad. Algunos cristianos atribuyen todo al diablo: un mal carácter, una pelea, una adicción. Pero muchas veces hay otros factores: heridas de la infancia, hábitos aprendidos, química del cuerpo, decisiones morales que hemos tomado. No todo es ataque espiritual directo. En el otro extremo están quienes no creen que exista un mundo espiritual. Para ellos todo es físico o psicológico. Se arregla con terapia o con medicamentos, pero nunca se reconoce lo moral o lo demoníaco. Entonces fíjense, ambos extremos son parte de su estrategia. Si caes en ellos, pierdes la perspectiva. Y un soldado que no ve con claridad el campo de batalla no puede luchar bien en la batalla. Entonces, estos son los dos errores en los que podemos caer: sobreestimar estos poderes demoníacos o subestimarlos. Ahora vamos a ver las dos categorías de artimañas que utiliza el diablo contra nosotros. ¿Saben lo que significa la palabra diablo? Ahí dice el versículo 11: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Realmente saben cuál es el significado de la palabra diablo? Fíjense, la palabra que se utiliza para referirse al diablo es la palabra griega diabolos. Y dices: sí, entiendo perfectamente. La palabra diablo tiene que ver con todo lo diabólico. Si piensas eso, tal vez no has entendido realmente lo que significa la palabra diablo, porque la palabra diabolos es un verbo, no es un sustantivo. La palabra diabolos es un verbo, y la palabra diabolos significa mentir y calumniar. Y tenemos que entender esto profundamente. El diablo es el mentiroso y es el calumniador. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a pensar que algo es del diablo cuando ¿qué? ¿Cuándo pensamos que algo es del diablo? Cuando una persona se pone verde y empieza a girar la cabeza y a vomitar. Ahí decimos: bueno, probablemente esta persona esté endemoniada. Pero casi nunca creemos que el diablo está en la mentira y está en la calumnia. Fíjense, tenemos que entender que la principal forma en la que el diablo trabaja es siendo mentiroso. La palabra diablo significa mentiroso y significa calumniador. Y eso es lo que hace el diablo. El diablo no puede hacer que una buena persona sea mala. El diablo hace que una persona defectuosa sea peor.
Por eso no simplemente podemos echarle la culpa al diablo, porque no es que tú seas bueno y porque el diablo está actuando en tu vida entonces te vuelvas una persona mala, sino que eres una persona que está corrompida, que está rota por el pecado, y lo único que hace el diablo es utilizar todo eso roto que hay en tu corazón para hacerte peor. El diablo juega con lo que ya tienes dentro y lo agrava con mentiras. Y por eso hace unas semanas que estábamos viendo Efesios capítulo 4, vimos este texto que dice: no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. No es que el diablo traiga enojo en ti, no es que el diablo traiga envidia en ti, no es que el diablo traiga rencor en ti. Todo eso está ahí. Sin embargo, el diablo utiliza sus artimañas para que ese enojo, ese rencor, ese odio que ya está en ti se vea incrementado y entonces pueda llevarte a hacer cosas tan atroces como asesinar a una persona, o odiar a una persona, o ser indiferente a ella. Hemos dicho eso, ¿estamos de acuerdo? Que no solamente odiar significa querer matar a una persona. Odiar a una persona también implica ser indiferente a ella. Entonces, no significa necesariamente que el diablo te diga cosas literalmente. Cuando el diablo utiliza sus artimañas y te miente, y no es que simplemente escuchemos la voz del diablo. Puede ser que la escuches, pero no es la forma en la que él actúa. Él actúa a través de las diferentes circunstancias que experimentamos. Y según la Biblia hay dos categorías básicas acerca de estas artimañas del diablo. Una es la tentación y otra es la acusación. Las artimañas del diablo tienen que ver con la tentación y con la acusación. ¿Qué es la tentación? En la tentación tú tienes un concepto muy alto de ti mismo. Y entonces, si tú tienes un concepto muy alto de ti mismo, vas a hacer cosas que no deberías de hacer. ¿Cómo funciona la tentación? La tentación te dice: yo puedo luchar contra esto, yo estoy en control de esto, no pasa nada si pruebo un poquito de esto, no pasa nada si hago un poquito de esto, porque yo estoy en control. Entonces la tentación surge cuando tú tienes un concepto más grande de ti que el de que deberías de tener. Es cuando tú crees que el pecado es un cachorrito que podrías amastrar, que podrías educar, que podrías enseñarle modales, cuando realmente el pecado es un león rugiente, es un chupacabras que te puede devorar en cualquier momento. Así que si tú no tienes un conocimiento real, un entendimiento real de cómo es tu pecado, lo vas a subestimar y entonces vas a caer en la tentación. Y la otra es la acusación. ¿Cuál es la acusación? La acusación es: soy malísimo, no puedo con esto. ¿Y qué pasa si tú piensas que eres malísimo y no puedes con eso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando dices: he luchado una y otra vez con esto y no puedo? ¿Qué va a pasar? Dejas de luchar y entonces haces las cosas que no deberías de hacer. Y eso es algo que hacen muchos cristianos. Cuando ven su vida, ven que hay pecado, ven que están luchando contra una tentación una y otra vez, dicen: no puedo ir a la iglesia. Yo no voy a ser como todos esos hipócritas que van a la iglesia y se sientan ahí. No, yo voy a ir a la iglesia hasta que ya pueda luchar con esto y presentarme delante de Dios. Y mi invitación es: adelante, hazlo. A ver si dejar de ir a la iglesia te ayuda en verdad a luchar con tu pecado. Te aseguro que no va a ser así. La única manera en que tú puedas luchar con tu pecado es que seas consciente de él, que lo enfrentes y entonces puedas tener las herramientas necesarias para luchar contra él, que eso es justamente la armadura, y lo vamos a ver a detalle la próxima semana. Entonces fíjense, en la tentación el diablo oculta la santidad de Dios y exagera su amor. ¿Estás de acuerdo? Tú eres tentado y caes en la tentación porque dices: bueno, pues si hago esto, no pasa nada, al fin el Señor me perdona. No pasa nada, al fin el siguiente domingo tomo la cena del Señor y como si nada haya pasado. Si tú sobreexaltas el amor de Dios, entonces vas a ceder muy fácil contra la tentación. En la acusación se oculta el amor de Dios y se exagera su santidad y se exagera su ira. Entonces ves siempre un Dios
que quiere castigarte, un Dios que quiere oprimirte por cada cosa que haces mal, y entonces te sientes acusado, te sientes juzgado por Dios y te alejas de Él. Entonces fíjense cómo funcionan esas artimañas. Les voy a poner ejemplos muy prácticos de cómo funciona la artimaña de la tentación. Fíjense, esto no se me ocurrió a mí, esto lo encontré en un sermón y son 7 puntos. Y el autor del sermón puso este título, el primer punto, dice: mostrar el cebo y esconder el anzuelo. El diablo te enseña el placer momentáneo del pecado, pero oculta la miseria que vendrá después. ¿Quiénes han experimentado esto? Cuando estás en medio de la tentación, cuando estás en medio del pecado, quieres hacer eso. Piensas que va a ser maravilloso. Y cuando por fin lo haces, cuando por fin caes en eso, te das cuenta de que no era tan maravilloso y ahora cargas con una culpa tremenda por haber cedido ante eso. La segunda es racionalizar el pecado como virtud. Decir, es que no es que sea codicioso, no es que sea codo, es que yo ahorro mucho dinero. Soy una persona bien ahorrativa. No es que yo sea chismoso, es que yo me preocupo mucho por las personas. No es que yo quiera tener controlado a mis hijos y saber todo el tiempo dónde están. No es que yo soy una persona muy precavida. Ahí está. Punto número 3, compararte con el pecado de otros. Y entonces te enteras que un líder religioso comete un pecado y dices, bueno, si esta persona hizo esto, eso significa que nadie es perfecto, entonces pues no pasa nada si yo también caigo en este problema. Te comparas con otros. Déjame decirte algo, si tú eres un cristiano, no deberías de compararte con cómo viven su cristianismo otras personas. Deberías de compararte con Cristo. Deberías de ver lo que Él vivió por ti y lo que Él sufrió por ti, y ahí está realmente con quien te debes comparar. Porque si te comparas con otras personas, lamentablemente vas a ser desilusionado y lamentablemente vas a perder las motivaciones suficientes para llevar una vida en santidad. Punto número 5, endulzar el pecado con el sufrimiento. Después de todo lo que he pasado, me lo merezco. Esta semana ha sido tan cansada, me merezco esto, me merezco hacer esto, no pasa nada, me lo merezco. Señor, me has tratado muy mal esta semana, ahora vas a pagar, Señor. ¿Quiénes han tratado a Dios así? Señor, no me has dado lo que yo quiero. Señor, has sido cruel conmigo, ahora vas a pagar. ¿Te molesta que peque, no, Señor? Ahí te va. ¿Saben? Esta es la razón por la que tantos líderes de empresa, tantos CEOs, tantos gerentes, tantas personas que tienen un rango tan alto en las empresas tienden a cometer adulterio. Porque tienen este sentimiento de decir, me he cansado tanto, me he esforzado tanto, que me merezco darme un gustito, que me merezco hacer esto. Eso es una artimaña del diablo. Así funciona. Otra más, mostrar la prosperidad de los malos. Señor, ¿cómo puede ser posible que a estos que no te obedecen, a estos que no van a la iglesia todos los domingos, a estos que no oran, a estos que ni siquiera te conocen, a estos que blasfeman en tu nombre, les vaya mejor que a mí? Portarse bien no trae resultados. Así que, si a los que no te conocen, Señor, les va mejor que a mí, tal vez deba de comportarme como los que no te conocen, Señor. Ahí está. Punto número 7, compensar un área con otra. Soy bueno en esto, así que me permito aquello. Eso es, por ejemplo, lo que le pasa a los narcos, ¿no es así? Soy bueno con mi mamá, pero mato personas. Pero soy muy bueno con mi mamá. O soy muy bueno con la iglesia. Cada 28 no me pierdo ir a darle gracias al San Juditas, pero mato personas. Ahí está. Soy bueno en algo, así que me permito ser malo en algo, en alguna otra área de mi vida. ¿Y cómo funciona la acusación? Ya vimos cómo funciona la tentación, ahora cómo funciona la acusación. Y también tienes 4 ejemplos. ¿Cómo nos acusa el diablo? ¿Cómo nos acusa el acusador? ¿Cómo nos acusa Satanás?
Fíjate, la primera forma es haciendo que mires más tu pecado que a tu Salvador. Por cada mirada a tu pecado deberías mirar 5 veces más a Cristo. Cuando se te olvida esta idea de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si tú olvidas eso, entonces va a pasarte lo mismo que Adán y Eva. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué fue lo que hicieron? Se escondieron de Dios. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué fue lo que Dios hizo después de que Adán y Eva se escondieron? Los buscó. Entonces tienes que entender algo. Por más grave que sea tu pecado, por más malvado que seas, deberías de sentir una gran vergüenza por lo que has hecho. Pero eso debería de llevarte a buscar a aquel que donde abundó el pecado, hizo que se abundara su gracia. Ahí está. Punto número 2, recordándote pecados pasados que causaron daño irreversible. Hay personas que no se pueden perdonar a sí mismos. Hay personas que dicen, es que Rodrigo, tú no sabes lo que yo he hecho. No hay forma en que el Señor me pueda perdonar esto. No hay forma en que su gracia pueda cubrir ese pecado. Déjame decirte algo, eso también es una mentira del diablo. Porque el Señor ha dicho que si tú crees en Él, todos tus pecados y toda tu maldad las va y las anota en un registro para recordarlas siempre. ¿Eso es lo que hace Dios? No. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué hace con tu maldad y con todas las cosas que tú y yo hemos hecho mal? ¿Qué ha decidido hacer con esas cosas al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros? ¿Qué hace con nuestra maldad? ¿Tiene un registro de toda nuestra maldad o qué hace con eso? Las lanza al fondo del mar. Si el Señor te ha perdonado, ¿por qué tú no puedes perdonarte a ti? Esa es otra artimaña del diablo. Acusarte de más por algo que hayas hecho, hacerte dudar de la gracia y la misericordia del Señor. La otra forma en la que te acusa es convenciendo de que tus problemas son castigos directos de Dios. ¿No pensamos esto? ¿Qué habrá hecho, Señor, para que me esté pasando esto? Ya me acordé, Señor, sí. Tienes razón. Me merezco esto que me está pasando. Pero eso es una manera muy distorsionada de ver a Dios, como una persona que quiere hacernos pagar constantemente por lo que hemos hecho mal. Y ese no es nuestro Dios. ¿Qué dice Malaquías? Que Dios hay como tú que perdona la maldad de su pueblo. Que Dios hay como tú que quiere mostrar gracia y misericordia a pesar de nuestra maldad. Ese es el Dios en el que creemos los cristianos, no un Dios que quiere hacernos pagar por lo malo que hemos hecho. Las consecuencias, lo malo que experimentamos en este mundo son las consecuencias del pecado que hay en nosotros y del pecado que hay alrededor, y también son consecuencias de que hay un mal en el mundo obrando a través de lo que sucede en este mundo. Pero nunca pienses que lo malo que te pasa es un castigo de parte de Dios. Puede ser que provenga de Dios. De hecho, déjame decirte que todo lo malo que proviene en este mundo no es que Dios se goce en dártelo, pero permite que te pase para que puedas conocerlo más a Él. Eso te puede hacer descansar en este Dios, que no disfruta viéndote sufrir, pero que permite que cosas malas le pasen a sus hijos para que aprendamos más de su amor, que aprendamos más a conocerlo y que también aprendamos más de nuestro horrible corazón. Cuarta, haciéndote creer que si fueras un verdadero cristiano no tendrías ciertos pensamientos o luchas internas. ¿Les ha pasado esto? ¿Cómo es posible que si soy cristiano todavía quiera hacer esto? ¿Cómo es posible que vaya a la iglesia todos los domingos y siga luchando con esto? Y ya lo hemos dicho muchas veces, ser un verdadero cristiano no significa no experimentar tentación. Si nuestro Señor Jesucristo experimentó tentación, déjame decirte algo, y quiero que seas muy consciente de esto. Por favor, pon atención. Tú vas a experimentar tentación. Tú vas a experimentar el gran deseo de hacer cosas que sabes que no deberías de hacer, y eso no te hace mal cristiano. El cristiano verdadero es aquella persona que puede luchar contra la tentación, mas no aquella que no la experimenta.
Tú vas a experimentar tentación, pero tienes las herramientas necesarias para luchar en contra de ella. ¿Reconoces alguna de estas cosas en tu vida? Así es como Satanás, el manipulador, el engañador, te está manipulando. No debes ignorar sus artimañas. Si no entiendes sus mentiras, caerás en ellas. Eso es contra lo que luchamos, contra las artimañas del diablo. Punto número 3. Ahora, ¿cómo luchamos contra estas artimañas? Y seré breve en este punto número 3 porque, como lo dije en principio, este pasaje lo hemos dividido en 2 sermones. Y entonces hoy estamos viendo el problema y la semana que entra veremos la solución, que justamente es la armadura de Dios. Así que otra vez, no se pierdan el final de esta serie y espero que el cliffhanger no sea tan cruel. Pero antes de irnos, me gustaría cerrar con 2 principios clave para que podamos luchar con éxito contra las artimañas del diablo. Y la primera cosa es reconocer las artimañas que el diablo utiliza en tu vida. Si tú pudiste reconocer alguna de las cosas que dije en el punto anterior, está bien, reconócelas. Date cuenta cómo son mentiras que el diablo está utilizando en tu contra y que te está llevando a no reconocer que necesitas de Cristo, que necesitas arraigarte de su amor, recordarte su misericordia, recordarte su gracia. Necesitas reconocerlas para que puedas luchar en contra de ellas. Punto número 2, revístete de la armadura de Dios. ¿Y qué es la armadura de Dios? Lo vamos a ver más a detalle la próxima semana, pero les voy a dar un pequeño spoiler. ¿Qué es la armadura de Dios? ¿Qué es la armadura de Dios? ¿Cómo? El Evangelio. ¿Quién dijo el Evangelio? ¿Están seguros que es el Evangelio? ¿La armadura de Dios será el Evangelio o qué será la armadura de Dios? Algunos dicen por ahí la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios de qué nos habla? Del Evangelio. La armadura de Dios es el Evangelio. Fíjense, porque las 2 estrategias principales del diablo, la tentación y la acusación, solamente pueden ser derrotadas si vivimos en las 2 realidades que el Evangelio nos propone al mismo tiempo. Fíjense, en la tentación el diablo va a exagerar el amor de Dios y va a minimizar su santidad para que pienses, no pasa nada si hago esto, al fin el Señor me perdona, al fin puedo volver a tomar la cena del Señor. Pero el Evangelio te dice, sí pasa algo. Para que tú pudieras ser perdonado, Cristo tuvo que morir por ti. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que dejar a un lado su gloria para venir a vivir la vida que tú no puedes vivir y a sufrir el castigo que tú merecías. No deberías de menospreciar eso que ha hecho el Señor por ti. Eso que tú tienes ganas de hacer, eso con lo que luchas constantemente, ese pecado con lo que luchas constantemente es por lo que Cristo fue destrozado en tu lugar. No deberías de menospreciarlo, deberías de luchar contra eso. En la acusación, el diablo exagera la santidad de Dios y minimiza su amor para que pienses, Dios no puede amarme. Sin embargo, el Evangelio nos dice que Dios nos ama tanto que estuvo dispuesto a entregar a su único Hijo para morir por nosotros. Y entonces, no hay pecado más grande que la cruz de Cristo no pueda perdonar en un corazón arrepentido. Si tú crees que el Señor no puede perdonarte por algo que has hecho, si tú crees que en verdad esa lucha que tienes con esa tentación con la que has estado batallando estos últimos meses, estos últimos años, te alejan del Señor, una solución, un remedio para considerar todo eso es recordar que tus pecados, que tus tentaciones han sido imputados en Cristo. Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos sanados. Si te crees tan merecedor de la justicia de Dios o estás siendo tan acusado por el diablo, por el acusador, ¿puedes recordar lo que cantamos hace unos momentos? No sé si recuerdas eso, lo que cantamos hace unos momentos. Jesucristo es mi abogado ante el Padre.
Señor, si te debo algo, ahí está Cristo. Diablo, si me vas a acusar de algo, ahí está Cristo. Él es mi abogado ante el Padre y ante el acusador, y mi deuda ya fue completamente saldada. Ya no hay nada que pagar. Cristo ya pagó por todo. Esa es la armadura de la cual tú necesitas vestirte para poder enfrentar las tentaciones, las artimañas del diablo, las acusaciones. Mi pregunta para ti esta mañana es: ¿realmente estás vestido de esta armadura? ¿Realmente estás vestido de este evangelio? ¿Realmente las buenas noticias del evangelio son la fuerza que te ayuda a vencer este poder maligno que habita en tu corazón y que habita también alrededor de este mundo, en esas huestes celestiales que están intentando hacernos caer? ¿Realmente estás revestido de eso? ¿Realmente crees eso? Es algo que deberíamos preguntarnos. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque en Cristo nos has dado todo lo que necesitamos para enfrentar las dificultades que tenemos por delante. Padre, reconocemos que nuestra lucha no es sencilla. El mal está en nosotros, está en nuestros corazones. El mal también está fuera de nosotros y quiere oprimirnos. Y ese es el mundo, ese es el diablo. Padre, no queremos caer en la simplificación de culpar de todo al diablo, pero tampoco queremos ignorar la dimensión espiritual del pecado. Sabemos, Padre, que el mal es real, sabemos que el mal es complejo y que nuestra lucha es contra carne y sangre, pero también es contra el diablo y sus huestes. Gracias, Padre, porque en Jesucristo, al morir en la cruz, tú desarmaste a principados y potestades. Ayúdanos a identificar cómo el enemigo usa sus artimañas contra nosotros y muéstranos cómo aplicar el evangelio de manera concreta en cada área de nuestras vidas. Danos sabiduría, Padre, para pelear la buena batalla y que siempre lo hagamos fortalecidos en ti. Lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo.